y el título de la enseñanza que trabajaremos en el día de hoy en el libro de la carta a los Colosenses, en lo que nos corresponde en el capítulo 2, es solo en Cristo hay verdadera purificación. Es el título de la enseñanza. Solo en Cristo hay verdadera purificación. Es decir, que ninguna religión puede hacer lo que Cristo realmente logró en la cruz. Y para ello vamos a ir a nuestro libro de Colosenses, capítulo 2, y acompáñame por favor a los versículos 11 al 15, que estaremos en el día de hoy trabajando en esta porción de la Escritura. Pero quisiera que juntos hagamos la lectura desde el versículo 8 para entrar en el contexto de todo lo que venimos trabajando. Y si usted necesita una Biblia, pídanosla que nosotros se la proporcionamos. Gracias al Señor acá hemos tenido donantes que nos han dado Biblias y las tenemos ahí para que usted pueda tener una Biblia en su mano. Sé que la pueden tener en el celular, pero qué rico cuando podemos mover la Biblia y ir desarrollando esa destreza que nos permita ubicarnos en el contexto bíblico. Puede ser de manera histórica también, para ir creciendo también en ese conocimiento de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, le dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitarle el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, de poder abrir tu santa palabra, las sagradas escrituras, Señor, y ver las hermosuras de toda la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo a favor de cada uno de quienes colocamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, creyendo que realmente Él es el cumplimiento de la promesa que tú habías hecho de que enviarías un Salvador. Señor, damos gracias a ti de que nuestra esperanza cada vez se vuelve más sólida, de confiar y de esperar. Un día vendrá nuestro Señor Jesucristo como Rey de Gloria y anhelamos ese regreso, anhelamos que venga pronto, Señor. Y nuestro ruego es que mientras Él viene, nosotros fielmente nos congreguemos, aprendamos de tu palabra, conozcamos de ese Dios santo y puro que eres tú, Señor, y por supuesto que obedezcamos al mandato de tu palabra. Todo con el propósito de que tu nombre sea honrado, de que tu nombre sea temido y de que tu nombre sea glorificado en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Si nosotros miramos un poco de manera rápida, si usted observa en los versículos 8 al 10 que estuvimos estudiando, el apóstol Pablo estaba hablando de cómo el peligro de la filosofía humana puede hacer cautivo a una persona, es decir, la puede secuestrar, era el término que utilizábamos, en sus vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Es decir, habíamos estado hablando de cómo nosotros muchas veces escuchamos a alguien un tipo de doctrina, un tipo de enseñanza,
un tipo de pensamiento de hombre y le prestamos tanta atención que el peligro es que cuando llega la palabra de Dios o miramos, la ponemos es como si fuera una balanza y la que más pese como que en esa nos inclinamos y nos quedamos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Había ese peligro, los falsos maestros se habían acercado astutamente a enseñarles a ellos y con ese tipo de pensamiento filosófico, pensamiento humano. Nosotros como creyentes debemos aprender a filtrar todo lo que escuchamos de las personas, debemos aprender a, tal vez escuchamos una conversación, pero yo siempre debo llevarlo a la Escritura, yo siempre debo pensar cómo está pensando la Escritura y para ello necesito pues estudiarla. Lo interesante es que el apóstol Pablo, que le está haciendo esa advertencia a la iglesia de Colosas, y que recuerda que dijimos que entre el versículo 8 y el versículo 23 estaba el corazón de toda esta epístola, o sea, el corazón de toda esta carta está aquí. Y cuando nosotros pensamos en el corazón comprendemos que es como el que donde está bombeando toda, digamos, la sangre para que lleve a todo el cuerpo de la epístola y nos deja ver realmente que era lo fundamental. Y cuando nosotros miramos aquí en el versículo 11, nos damos cuenta que Pablo pasa de hablar de las filosofías humanas al legalismo. Lo que va a hacer Pablo aquí es entrar a hablar del legalismo, el peligro del legalismo. Y cómo nosotros equivocadamente, la iglesia, podemos caer en ese tipo de legalismo. Y a modo de introducción, permítame comentarle que en la época de Moisés, o sea, en el Antiguo Testamento, Dios decretó leyes externas para proteger a Israel de interacciones sociales con pueblos paganos que podían corromperlos, así como para ilustrar verdades espirituales internas que luego serían cumplidas en Cristo. Cuando Cristo vino, que ya es lo que conocemos como el Nuevo Testamento, escúchalo bien, iglesia, los elementos ceremoniales de la ley se hicieron a un lado, porque Él era el cumplimiento de todos ellos que lo prefiguraban. Sin embargo, lo que necesitamos darnos cuenta, que hay un peligro, es que los legalistas en la iglesia primitiva, que es el tiempo de esta carta, insistían en que todas las ceremonias, escúchalo bien, incluyendo la circuncisión, la observancia del sábado y las prescripciones dietéticas debían mantenerse como patrones de espiritualidad. Lastimosamente mucha gente hoy en día cae en eso y cree que si no se está haciendo o llevando a cabo en una iglesia, esta iglesia no es tan espiritual. Entonces, debemos comprender que la iglesia de Cristo necesita conocer y comprender que la obra de Cristo es superior a cualquier tipo de religión hecha por mano de hombre. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 afirmaciones que la obra de purificación hecha por Cristo es suficiente para acceder a la presencia del Señor. Y vamos con la primera. Y la primera la encontramos aquí en el versículo 11 y 12a, y es que somos purificados de manera perfecta y única. Somos purificados de manera perfecta y única. Observa lo que dice el texto. Pablo dice, también en Él, porque Él viene hablando de que el centro es Cristo. Acuérdate que Él está diciendo que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y que nosotros, observa el versículo 10, dice, los creyentes hemos sido hechos completos en Él. Estamos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es decir, por encima de Cristo no hay nadie más. Cuando dice que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pero observen que en el versículo 11 Él dice, o no, pero sino que Él dice, también en Él, también en Él. Es decir, Pablo continúa afirmando que es en Cristo, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Y lo que Pablo está haciendo aquí, iglesia, es que está haciendo referencia a la obra alcanzada de Cristo, a la cual, observen bien que Pablo la llama
la circuncisión en Cristo. Lo cual nos deja ver que la iglesia de Colosas tenía conocimiento de la ley del Antiguo Testamento, pues acuérdense que no estaba el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Ellos conocían la ley, la Torá y todo, pero habían creído en el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que Dios había enviado a su propio Hijo como propiciación. Pero entonces Pablo dice, entonces Cristo es la circuncisión en Cristo. Observen en el versículo 11, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y debido a que los falsos maestros estaban afirmando que lo correcto para alcanzar la salvación era circuncidarse. Hoy en día encontramos lugares donde se habla de que los hombres deben circuncidarse. Para los colosenses, como ya lo mencioné, era de conocimiento que tanto la filosofía como dicho legalismo judío intentar hacer lo mismo que ya habían logrado en Galacia. Cuando tú vas a la carta de Gálatas, tú te das cuenta que ellos fueron impactados al punto, fueron permeados, fueron volteados al punto de que Pablo les dice, se me fue, Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién os maravilló? ¿O quién os cautivó? Dice. Y en una manera más especial es como, ¿quién los embrujó? ¿Quién los llevó de una manera, podríamos decir, cautivó, a que ustedes cambiaran a Cristo para volver a la ley? Y permítame decirle, iglesia, que hoy en día encontramos muchas personas que conocieron tal vez de la gracia o conocieron de Cristo y se volvieron a las normas de la ley, al cumplimiento de la ley. Es los que conocemos hoy como los judaizantes, que le proporcionan a usted y le dicen que realmente usted, para poder entender la Biblia, tiene que ir al hebreo y entender toda la ley, la Torá, porque hay que cumplirla, ¿sí? O encontramos los que guardan el sábado, ¿sí? Como los adventistas, que hablan de Cristo, pero también hablan de que hay que guardar el sábado. Entonces es delicado. Y nosotros somos una iglesia que tenemos que mostrar la palabra de Dios, ¿sí? No sé si recuerdas en la lectura que hicimos en el texto de 2 Tesalonicenses capítulo 3, que Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra de Dios prevalezca como la hemos enseñado y tenga el impacto como sucedió en ustedes. Es decir, donde se les muestra la verdad. Ahora, el problema es que dicho legalismo afirmaba la necesidad de circuncidarse como era costumbre entre el pueblo judío, y que esto no era posible, ¿sí? No era posible sin eso, sin la circuncisión, no era posible que se fuese salvo. Y encontramos lugares, de por sí los judaizantes, cercano a nuestra casa, por la de mi esposa, el cuñado de ella, después de ser un pastor, de ser un hombre que predicó el evangelio, se volvió al judaísmo y después terminó predicando la Torá y enseñando que Cristo era una farsa realmente, y por supuesto que no solamente se circuncidó, sino que también se cambió el nombre y todo eso. Pero por eso quiero hablar un poco más de esto, para que lo tengamos más claro, porque tal vez nosotros escuchamos de la circuncisión, pero acompáñame que en Levítico, el capítulo 12, versículo 2 y 3 dice que encontramos el mandato que el niño al 8º día fuese circuncidado. Todo varón que naciese debía ser circuncidado. Yo espero que a Jacobo ya lo hayan circuncidado. De Giovanni, no, ese es un mal chiste. Con esto se ratificaba que pertenecía al Señor, como señal del pacto, que pertenecía al pueblo escogido, digámoslo así. Acompáñame a Génesis capítulo 17, un momento por favor. Génesis capítulo 17, y ahí vamos a encontrar que ahí fue el mandato que el Señor le dio a Moisés. Y observa que en Génesis capítulo 17, versículo 10 dice, este es mi pacto con ustedes. Versículo 10 de Génesis 17, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado. ¿Entre quién? Entre ustedes, dice la Escritura.
todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, o sea, comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado, el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes, como pacto perpetuo. Versículo 14, pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre el pueblo y quebrantado mi pacto. Aquí está el mandato, encontramos lo que la palabra nos está diciendo. De esto han salido dos escuelas. La primera escuela quiere decir que era necesario, y es lo que estas sectas enseñan, era necesario circuncidarse para ser parte de la nación y para ser salvo. Y ellos dicen que es suficiente con circuncidarse. Si te circuncidas, porque la palabra lo manda, porque en la Torah se encuentra, porque en el Pentateuco se encuentra, entonces tú ya con eso cumples. Pero acompáñame un momento ahí a Romanos capítulo 9, versículo 6, y vamos a ver cómo Pablo realmente deja ver que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no es nación el que nace ahí o el que se circuncida. Observa el versículo 6 del 9. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces no era cierto que por nacer en Israel, ser un judío, se era parte de la nación del pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Pablo lo está desvirtuando. Y lo que Pablo hace es afirmarlo. Observen en Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Observen lo que Pablo dice. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¡Wow! O sea, no sirve para nada. Y observa el versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Aquí se está refiriendo a la circuncisión en la carne. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pablo lo está mostrando, es decir, no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, mucha gente equivocadamente cae en eso, hoy en día. De la misma manera, el mismo peligro que encontramos aquí, en el versículo 11, cuando Pablo les está haciendo mención de ello. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión, dice Pablo, no hecha por manos. Él se está refiriendo a la hecha en la carne. La segunda corriente, que encontramos acá, escuela más bien, sostenía que la circuncisión era solo una demostración exterior, de que el hombre había nacido en pecado y que necesitaba ser limpio hasta lo más íntimo de su ser. La mejor forma de hacer esto era con la circuncisión. Ahora, no sé si usted conoce, que la circuncisión consiste en coger el prepucio de aquel niño que lleva 8 días de nacido, estirarlo y cortar, ¿para qué? Para que esa carne que sobra realmente no guardara ninguna impureza. Y esto tiene un sentido bien importante, mis amados, para que nosotros lo comprendamos. Normalmente cuando usted vaya a Levítico, a mí antes me parecía aburridor, yo la verdad no lo entendía, pero después que el Señor me permitió tener entendimiento y comprensión, es uno de los libros que ahora más admiro, porque ese libro me muestra siempre la santidad de Dios. La santidad de Dios. O sea, todo lo que exige ahí la ley, es porque me muestra que Dios es tan santo, que realmente, por eso demandó la ley para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y esta es la parte del cuerpo que más hace referencia, escúchalo bien, a la profundidad del pecado, por cuanto representa la parte que genera vida. Recuerda que el prepucio, y no en el prepucio sino como tal, el miembro del hombre es el que lleva el esperma que va a hacer que cuando llegue al óvulo se geste la vida. Entonces eso significa pureza, para que lo comprendamos un poco más, ¿sí? Pero en realidad nos deja ver entonces que todo lo que genera a la hora de la verdad es pecaminoso. ¿Por qué? Porque realmente esta es la posición bíblica que nosotros tenemos que mirar. La circuncisión fue utilizada, iglesia, como un símbolo
para ilustrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio en su corazón. No era lo externo, no era el propósito de Dios. ¿Sí me comprende? No era el propósito de Dios realmente que el valor fuera el externo, sino a mostrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio en su corazón. Ahora, el peligro era que el prepucio, ¿sí?, esa carnecita, guarda mucha infección, y por eso se manda médicamente a que muchas veces el hombre se haga esa cirugía, pero más porque le puede generar un tipo de guardar bacterias, infección y todo eso, y en el momento de llegar a una relación sexual con la pareja puede llegar a generar mucho daño, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante. Cuando uno mira estas partes que son como íntimas y que uno sabe que uno empieza a comprender, wow, ¿por qué para Dios es tan aborrecible la fornicación? ¿Por qué Dios odia el adulterio? ¿Por qué Dios lo castiga tan fuertemente? Porque de algo que más ofenda a Dios es el adulterio y la fornicación. Es porque tiene que ver con la parte sexual y la parte de intimidad. ¿Me hago entender? Cuando nosotros, por ejemplo, miramos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, usted observará que Dios, por medio de Moisés, mandó al pueblo de Israel diciendo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Miren que acá ya nos deja ver que realmente no era en la carne, sino que realmente era el problema donde estaba, en el corazón. Y les dicen en Deuteronomio 10, 16, si estás tomando nota, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El problema está en nuestro corazón, mi amado. Ahora, si tú miras ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio 36, un momento, ahí por favor, te darás cuenta de que está haciendo mención de ello. Además, dice el versículo 6 de Deuteronomio 30, el Señor tu Dios, miren quién lo va a hacer, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es decir, si Dios no circuncida nuestro corazón, nosotros no podemos vivir. Si Dios no hace la obra, ya nos deja ver. ¿Sí comprenden? Ahora, si miras en el libro de Jeremías, vamos al profeta Jeremías. Y recuerda que el profeta Jeremías es, de alguna manera, los últimos antes de que los llevaran al exilio. Y Jeremías capítulo 4, versículo 4, observa lo que nos dice la Escritura. Jeremías 4, 4, dice la palabra: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Ese es un mandato. Y lo que nos deja ver es que Dios siempre se ha interesado por el corazón, no por el rito físico. Y esto es fundamental, que lastimosamente el legalismo, tanto de la iglesia primitiva como hoy en día en muchos lugares, no lo observa. Podemos darnos cuenta en la Escritura que la experiencia de Abraham esclarece la verdad de que la circuncisión no salva. Si tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 4, Pablo escribe que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circuncidado. Es decir, Abraham se circuncidó muchos años después de que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como dice Génesis 15:6. Génesis 15:6 declara que Abraham le creyó a Jehová y fue justificado. Es decir, primero fue justificado y luego que él conoció la ley, que comprendió, fue que se circuncidó, para que lo comprendamos, mis amados. Es decir, que la circuncisión fue una señal externa de un corazón justificado por la fe. Y lo que nosotros necesitamos hoy en día es que nuestro corazón sea circuncidado. Cuando hablamos de circuncidado podemos pensar en ¿qué? En limpieza, que sea purificado, porque nuestro corazón está sucio. Y tal vez necesitas
o necesitamos pensar un poco en esa parte del hombre, ¿sí? Y de la suciedad que hay ahí cuando nos está hablando de la circuncisión, porque le está poniendo a la par con la suciedad que hay en mi corazón. Y mi corazón necesita ser circuncidado. Mi corazón necesita ser lavado y limpiado, porque mi corazón está inclinado ¿hacia dónde? Hacia la maldad, hacia lo perverso. Y solamente cuando Dios obre de esta manera como lo dice Jeremías, entonces realmente se podrá hacer. Y Pablo definió la verdadera circuncisión, si quieres tomar nota, en Romanos 2:29, cuando él dijo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Ese es un circuncidado. Tú eres un circuncidado de corazón en Cristo, porque observa que Pablo lo está diciendo aquí en Colosenses capítulo 11, con una circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo, que está diciendo ahí el versículo 30. Para los cristianos el rito físico de la circuncisión es innecesario. ¿Por qué? Porque ya hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha de mano. ¿Quién debía hacer la circuncisión en el Antiguo Testamento? Le tocaba a Moisés, porque Dios le dio la ley a él y Moisés y todo eso. Sin embargo, nos deja ver que Abraham también lo hizo. Y Abraham fue anterior ¿a quién? A Moisés. ¿Sí? Pero sin embargo nos muestra que Dios ya lo había manifestado. Ahora, el punto cuál es, mis amados. En el Antiguo Testamento, Dios quería mostrar que Él estaba escogiendo un pueblo para que fuera santo para Él, separado para Él, purificado, es decir, circuncidado. Y por eso ellos tomaron la circuncisión en lo físico como aquel que pertenecía al pueblo de Dios. Cuando usted va y lee el Antiguo Testamento, usted recordará que los hijos de Jacob, un día fue un hombre y violó a la hermana de los hijos de Jacob. Y ellos, los hermanos, fueron y tomaron venganza. ¿Sí lo recuerdan o no? Y tomaron venganza, pero entonces, como les dijeron, se tienen que circuncidar todos para que nuestras mujeres puedan juntarse con ustedes. Y cuando ellos se circuncidaron, como era tan doloroso, fueron y los atacaron y los mataron a todos. Y eso no le agradó a Dios. Ahora ellos lo tomaron, y es el hombre, el corazón del hombre, el que siempre voltea las cosas. Pero Dios siempre tiene un propósito santo y puro. Y lo que Dios quiere realmente es separarnos a nosotros, para que nosotros vivamos de una manera santa, de una manera donde no estemos contaminados precisamente con este mundo, iglesia. No es que seamos los chachos, seamos los especiales, sino más bien que podamos comprender que es por la gracia de Dios que nos concede salvación, redención y vida eterna en Cristo Jesús, el cual nos purificó. Él es nuestra circuncisión. Ahora, el propósito de la circuncisión de Cristo, escúchalo bien, es remover el cuerpo pecaminoso carnal. Qué interesante, qué precioso es comprender entonces que Cristo es el que remueve el cuerpo pecaminoso carnal. Él es el que me circuncida. Cristo es mi circuncisión. Es decir, yo no puedo compararme con la circuncisión del Antiguo Testamento, que es hecha en mano de hombre, si no es realmente Cristo. Esto está haciendo referencia más bien a la remoción de la naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada ser humano, lo cual domina antes de ser salvo. Es decir, cuando nosotros no conocemos de Cristo, nosotros vivimos para el mundo, a nosotros nos agrada el mundo, nosotros nos deleitamos en el mundo. ¿Por qué? Porque es nuestra manera. No importa que nos contaminemos, no importa que nosotros seamos fornicarios, que seamos adúlteros, que vivamos en homosexualismo, que vivamos en lesbianismo, que seamos ladrones, que seamos asesinos, que vivamos completamente nuestro propio parecer, en términos generales. Pero cuando Cristo verdaderamente viene a un corazón, lo que hace es que Él hace la remoción de esa naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada uno de nosotros y que, podríamos decir, nos dominaba, pero que después en Cristo ya no nos domina. No tenemos luchas, por supuesto, tenemos dificultades, pero nosotros ya no amamos al mundo, ya no amamos el placer del mundo,
Por eso alguien con una mente no regenerada o con un corazón no circuncidado te dice, ¿qué importa? ¿Por qué dejas de disfrutar el placer? Disfruta esta vida, nosotros tenemos que disfrutar del placer. ¿Por qué no puedes aspirar a esto? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué está cuestionando a Dios. Pero cuando tú conoces al Dios Santo, tú no lo cuestionas, sino tú dices, no quiero hacer esto. Porque tu corazón ya ha sido circuncidado. Los cristianos, iglesia, hemos sido hechos limpios del dominio pecaminoso y se nos ha concedido una naturaleza creada en justicia, dice la Escritura. No es física, sino es espiritual. Esa es una circuncisión no hecha de mano. Acompáñame un momento allá a Filipenses, y Pablo lo dejó claro en Filipenses, aquí al ladito nomás de Colosenses lo encuentras, capítulo 3, versículo 3, observa lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros, Pablo se incluye ahí, Filipenses 3:3, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y escucha esto, uno diría, ¿a qué se está refiriendo Pablo ahí? Voy a volverlo a leer. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿A qué se refiere? La respuesta está en los versículos 4 al 9. Voy a leerlo rápidamente. Aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas que vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es decir, yo muero a todo, absolutamente a todo. ¿Para qué? Para vivir para mi Señor Jesucristo. Es decir, no necesito descrestar a nadie, no necesito demostrarle a alguien. No, yo sé lo que soy en mi Señor. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, tú lo recordarás, que somos nueva criatura, que tenemos una nueva naturaleza. ¿Lo recuerdas? Permíteme, lo leo rápidamente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice, de manera que nosotros, 17, perdón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Los creyentes hemos sido liberados realmente, iglesia, escúchalo. ¿De qué? Hemos sido liberados del dominio del pecado y del juicio. Y aunque seguimos expuestos a su presencia del pecado, seguimos expuestos, ya el pecado no nos esclaviza. Realmente ya nosotros hemos sido limpiados. Si usted recuerda, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mujeriegos, heredarán el reino de los cielos. Y esto heréis algunos de vosotros, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, esa es la circuncisión. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y realmente esto nos conecta con precisamente el segundo punto. Y el segundo punto es que nosotros somos resucitados por el poder de Dios. Es decir, no es el hombre, no es ninguna religión, no es ningún acto legalista que usted lleve a cabo. Observa ahí el versículo 12 en la parte B. En el cual también han resucitado con Él. En el cual también han resucitado con Él. Voy a leerlo completo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Es decir, más el versículo 13 en la parte A, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo.
observa que es Dios el que nos da la vida. No es ninguna religión, no es ningún rito que tú lleves a cabo. Es solamente Dios en su poder, en Cristo Jesús. Ninguna, escúchalo bien, y quiero que pienses en eso. Ninguna religión se enfoca en la condición caída del hombre y su necesidad de nacer de nuevo. La mayoría de religiones tú vas a ver y están centradas en el hombre. Las sectas están centradas en el hombre. Es lo que el hombre es. Nadie, ninguna de esas sectas y religiones habla de la condición caída del hombre y su necesidad de nacer de nuevo. Recuerda que el Señor Jesucristo se lo dijo cuando se encontró con Nicodemo, ¿sí? Y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Inmediatamente el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo. Nicodemo lo aborda y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces, ninguno las puede hacer si no viene de parte de Dios. Pero el Señor Jesucristo no se descrestó por las palabras que le dijo, sino que le dijo fue, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y ahí es cuando muchas veces ustedes escuchan de mí o tal vez de pronto de otros predicadores. ¿Sabes qué? No por venir a una iglesia como estas, tú eres salvo. No por congregarte en un lugar de estos, tú eres salvo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo solo es por el poder de Dios. Observa el versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos, ¿en qué? En sus delitos y en la incircuncisión de su carne, ¿qué pasó? Dios les dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Es decir, la manera para nacer de nuevo es en Cristo. La manera para nacer de nuevo es en el poder de Dios. Y la manera para nacer en Cristo, en el poder de Dios, es por medio de la fe de que lo que Dios dice y declara es verdad. Es decir, creer lo que Dios está mencionando. Observa el texto, por favor, y te darás cuenta entonces que es necesario que para que haya una transformación espiritual, solo puede llegar a lograrse mediante la fe en la acción del poder de Dios. Es decir, yo creo que Dios me puede hacer nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, tú puedes pararte frente a Dios y decirle, Dios, yo creo que tú me puedes hacer nacer de nuevo, si es que no he nacido de nuevo. Pero créeme que si tú le estás clamando a Dios y declarándole que Él te puede hacer nacer de nuevo, es porque Dios ya ha instado tu corazón y lo ha inclinado a que tú mires a Dios. Ahora, lo hermoso de esta palabra, observen el versículo 13. El versículo 13 está diciendo, y Dios les dio vida juntamente con Cristo. No, perdón, el 12, discúlpeme. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Observa, por la fe en el poder de la acción de Dios. En la versión Reina Valera dice, mediante la fe en la acción del poder de Dios. Es decir, cuando yo creo que Dios me puede llevar, o Dios fue el que me dio vida en Cristo Jesús, que yo no podía realmente. ¿Por qué? Porque la palabra poder que encontramos aquí es la traducción de la palabra en el griego energía, ¿sí? De la cual se deriva el término pues energía que nosotros conocemos. Es decir, se refiere al poder activo de Dios. O sea, Dios es el que tiene el poder para darme vida a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o que, hablo en pasado, pero puede haber aquí personas que están muertas en sus delitos y pecados. Pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero pueda que no hayan nacido de nuevo, mi amada. Y muchas veces nos molestamos porque afirmamos de que no todos los que están aquí son salvos, han nacido de nuevo. Porque recuerda
que el nacer de nuevo está en relación con la circuncisión en Cristo, que significa que ha sido limpiado de toda, ¿qué? Su inmundicia. Por lo cual entonces el resultado es que su vida es una vida completamente diferente. No de perfección, pero sí de santidad. Es decir, separado para Dios. No ama este mundo, no confía en este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese poder, observa que hasta en las traducciones aparece con letra diferente, en la de nosotros no, pero en la Reina Valera sí. Dice que por la fe, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, creyendo que Dios es el que me da vida a mí, o Dios fue el que me dio vida a mí. Esa es una certeza, esa es una convicción de que yo he nacido de nuevo porque fue Dios el que me trajo a la vida. Por eso Pablo lo menciona ahí en el versículo 13 cuando dice, y cuando ustedes estaban, vuelve a hablar en pasado, estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Incircuncisión, o sea, en la carne no habían sido circuncidados, no eran parte del pueblo de Dios, lo que les está explicando acá Pablo a los de Colosas, y tampoco habían nacido de nuevo. Quienes creen que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también al final serán resucitados con Él. Nos lo dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y Pablo menciona la anterior condición en la que se encontraban los creyentes de Éfeso. Observa que les dice, ustedes estaban, versículo 13, ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y en la incircuncisión de su carne, es decir, ustedes ni siquiera su prepucio había sido cortado para decir que pertenecían a... ¿Se acuerdan cuando Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 11? Acompáñame allá, por favor, ahí al ladito, en Efesios capítulo 2, versículo 11, recuerda que Pablo les dice, capítulo 2, versículo, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Pero Pablo a los de Colosas les dice, ni ustedes habían nacido de nuevo, ni ustedes habían sido circuncidados como para pensar que si al caso llegaban a pertenecer. ¡Qué hermoso! Muestra la condición completamente caída. ¿Y sabe qué es lo que nos deja ver acá? Esa afirmación tiene un impacto porque realmente nos está mostrando que realmente en nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos muertos por nuestra naturaleza pecaminosa, y en la incircuncisión de nuestra carne nos deja ver que hay una separación que era absolutamente completa con Dios. O sea, no hay una relación, es una separación total, porque Pablo al hacer dicha mención es similar a lo que acabamos de ver aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Mira el versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Impresionante. O sea, por ningún lado usted puede llegar a pensar que usted está cerca a Dios cuando no está en Cristo Jesús, cuando no ha nacido en Cristo Jesús. Y eso nos debe alertar a nosotros. Uy, Señor, yo no he tomado la decisión realmente de seguir a Jesucristo y de caminar con Cristo. Y Pablo se los hace ver aquí a la iglesia en Colosas. Ellos se encontraban desprovistos en todo sentido. Déjame explicarte un poquito más detalladamente. Estaban desprovistos en todo sentido, ¿por qué? Porque por un lado nos dice que estaban muertos, ellos en sus delitos. Es decir, en la condición de su naturaleza caída. Pero por el lado religioso, si habláramos, ellos no habían sido circuncidados, eran unos incircuncisos. O sea que no tenían acceso al pueblo de Dios, no tenían acceso a las promesas en Cristo, no tenían acceso absolutamente a nada de ritual. Ese es el punto, mis amados. Ay, gracias, Juan. Ok. Uy, sí cambia, pero yo sé que ustedes me están escuchando, ¿sí o no, amados? El Señor me ha dado un buen parlante. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que eran incapaces de responder a estímulos espirituales.
Y esto es precioso porque nos deja ver de que nadie, y no me estoy refiriendo a nadie en especial acá, sino a ustedes que son la audiencia. Usted puede estar acá, pero ¿sabe una cosa? Usted puede estar pensando, voy a decirlo como lo digo yo jocosamente, pensando en los huevos del gallo. Y como los gallos no ponen huevos, pues están las nubes. ¿Por qué, mi amado? Porque nada le llama la atención, no le llama la atención la palabra. Usted puede estar tal vez más preocupado del celular, usted puede estar más preocupado del almuerzo que va a tener ahorita a mediodía. Usted va a estar más preocupado realmente de que de pronto esta semana tiene mucho trabajo en la oficina. Y puede estar acá sentado, pero usted está pensando es en eso. O sea, su mente y su corazón no está para Cristo Jesús. Es decir, usted es incapaz de responder a esos estímulos espirituales. Similar, ¿saben a qué? A la muerte física, que supone una incapacidad de responder a los estímulos físicos. Vaya, toque a una persona muerta, acérquese al cadáver, tóquelo a ver si lo hacen, si esa persona va a sentir sus manos. Usted le puede dar besitos, papito lindo, mi negrito hermoso, consentido. No, ¿por qué no reacciona esa persona? Porque está muerta. No tiene capacidad de responder al estímulo físico. Bueno, la persona que no ha sido resucitada por el poder de Dios, que no ha nacido de nuevo por el poder, la acción del poder de Dios, no tiene reacción al estímulo espiritual. Por eso le podemos hablar y hablar a una persona y realmente la persona hasta nos mirará y se burlará. Estar muerto en el espíritu, escúchalo bien, es estar bloqueado por el dominio del pecado, que no es posible responder a Dios. No hay un estímulo. Por eso nosotros tenemos que predicar ese evangelio. Tenemos que predicar en la Escritura. Porque la Escritura tiene el poder para transformar la vida de una persona. Si la palabra de Dios no hace efecto en la vida de alguien en este lugar, entonces nadie más lo va a hacer. Nosotros podremos, como usted me escucha, endeudarnos y traer unas sillas bien elegantes, bien cómodas, en paño, poner aire acondicionado, hacer cosas en ese lugar, pero eso no lo va a hacer nacer de nuevo. Lo hará sentir bien tal vez, pero no lo va a despertar, no lo va a traer de muerte a vida, porque solamente es el poder de la acción de Dios, y esa acción solo obra por la fe. Observa que Pablo lo está diciendo en el versículo 13, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios. Es decir, cuando se cree que Dios, así como resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también me da vida a mí. Es una acción de fe. Pero ¿saben qué? Estar muertos en los delitos y en la incircuncisión es estar completamente alejados de Dios. Como Pablo les mencionó en el versículo 12 de Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquellos a los que Pablo se refiere en la iglesia de Éfeso, les está diciendo, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Igual que la gente hoy en día no tienen esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la historia no termina ahí. ¿Sabe por qué? Porque es tan preciosa que Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia. El Dios que adoramos es rico en misericordia. Nos dice que nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y Pablo subraya la unión del creyente con Cristo. Observa aquí en Colosenses, donde estamos, en el capítulo 2, el versículo 10. Y ustedes han sido hechos completos, ¿en quién? En Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza sobre todo por de autoridad. Y observa el versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado, ¿con quién? Con Él. En Él y con Él. Es decir, Dios es el que toma la iniciativa en el proceso de la salvación, porque las personas muertas espiritualmente son incapaces de darse vida a sí mismos. No hay manera de que tú o yo nos demos vida a sí mismos.
No, necesitamos realmente de la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer a un lugar como estos, a darle gracias. O sea, yo vengo con un entendimiento. Yo vengo con un entendimiento y como lo mencionamos cada rato, estoy cantando, pero estoy cantando con el entendimiento y con el corazón. Es decir, mi corazón se deleita. Trato de recordar una de las canciones de hoy, ¿sí? De Paz Inundada, ¿cuál fue una de las canciones? Sí. ¿En cuál? En el Monte Calvario había una cruz, ¿sí? Y luego dice el coro, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. ¡Wow! O sea, todo está centrado en Cristo. Es decir, debe ser el motivo de gozo en nosotros. Mi amado, cuando tú y yo venimos a un lugar como esto, ¿sabes qué? Como Juan comenzó el culto de adoración con el Salmo 32, cuando dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y cuyo pecado ha sido cubierto. Esa es la alegría con la que tú y yo podemos venir a un lugar como estos. Con alegría. Mi Dios no me está condenando. Aun cuando yo sé que soy pecador. Aun cuando sé que soy infiel para Él. ¿Sí me comprendes? Ese es el punto, mi amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar realmente. Por eso venimos a un lugar como estos a deleitarnos en un cántico como el que estoy mencionando, o el que terminamos cuando yo subí y creo que decía dar gloria a Dios. ¿Sí? No lo recuerdo perfectamente, pero como que el corazón sigue ahí como cantando, mi amado. Pero si tú no estás viviendo eso, no lo hablo por experiencia, sino ruégale al Señor, Señor, obra tu poder de salvación en mí, por favor. Obra tu poder en mí, Señor. Porque ¿sabes qué? Cuando el salmista está diciendo que es David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabes una cosa? Yo vengo con todo mi corazón a este lugar. Porque vengo delante de mi Dios, con su pueblo, en medio de la asamblea. Otros pecadores, miserables, perversos, pervertidos, que en algún momento, en la misma condición mía, estuvieron muertos en sus delitos y pecados. Pero que ahora juntos, por el poder de Dios, adoramos al Dios Santo. Ese es el motivo por el cual venimos a un lugar de estos. Por eso se vuelve una prioridad para nosotros. Necesito ir a la iglesia porque necesito ver a mi hermana o a mi hermano que son igual de pecadores a mí, de torcidos, de infieles, pero que disfrutamos de la gracia de Dios juntos para adorar a nuestro Dios y esperar la venida de nuestro glorioso Rey o cuando Él nos llame a su presencia. Y eso nos conecta con el tercer punto aquí, y es que somos justificados. Solo Cristo nos purifica. ¿Sí? Recuerda, somos justificados, el punto 3, somos justificados completa y perfectamente, ¿por quién? Por Cristo, perfecta y completamente. Observa el versículo 13 en su parte B. Habiendo perdonado todos los delitos, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos. ¡Wow! Habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos para con nosotros. Mira lo que dice el texto acá. Habiéndonos perdonado todos los delitos. El resultado de haber recibido, juntamente con Cristo, esa justificación, de haber sido levantados de nuestra muerte, es que nosotros al ser perdonados, todos nuestros delitos han sido quitados. O sea, escúchame esto, no hay nada por el cual Dios me vaya a señalar porque Él mismo me ha perdonado, siendo Él el santo. Pero ¿sabes dónde está el pecado? Cuando yo señalo a mi hermana y le estoy diciendo, pecadora, cambia tu manera de ser. No, porque es que
La palabra dice que ella fue perdonada, ya no hay condenación en ella y yo no puedo ser juez. ¿Sabes por qué? Porque saber que todos nuestros pecados han sido perdonados es motivo de gran gozo, como ya lo mencionamos en el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido lavado, o quitado, o limpiado. Es decir, tenemos que ver esto, mis amados. La verdad más importante de las Escrituras, escúchalo bien. La verdad más importante de las Escrituras es que Dios perdona los pecados de los que confían en Él y en la obra de redención de su Hijo Jesucristo, haciéndolos partícipes de su reino eterno y de su gloria. Es decir, yo pertenezco. Ayer hablaba con alguien cercano a mi vida y le percibí un cierto temor, porque estábamos hablando del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, cuando dice que fue abierto el libro. No los libros, sino el libro. Y los nombres de los que no se hallaron allí. ¡Wow! Y entonces empezamos a pensar desde el Génesis, aproximadamente 5,000 años para acá o 6,000 hacia acá, Dios ha escrito los nombres de los que Él escogió y justificó en Cristo Jesús. Nos deja ver de que no son muchos, porque es un libro. Ahora alguien puede decir, pero pastor, usted no alcanza a saber la dimensión de ese libro. Pues sí, será un libro grande. Pero me dice que los nombres de los que no se hallaron escritos allí. Y sabes una cosa, es lo que me atrevo a decir con certeza, bajo los parámetros bíblicos. La iglesia del Señor no somos muchos. Nosotros somos los que pensamos para nosotros mismos. La iglesia del Señor somos muchos. No, la iglesia del Señor no somos muchos. Entonces déjame recordarte que realmente la verdad de las Escrituras es que Dios perdona los pecados de quienes confían en Él y en la obra de redención de su Hijo Jesucristo, haciéndolos partícipes de su reino eterno y su gloria. Es decir, cuando yo digo, Dios me perdonó toda mi maldad, todo mi pecado en Cristo Jesús. Punto, ponle punto final. Ya, ahí está. Ahí la cosa cambia. Déjame contarte cuáles son las características del perdón de Dios, para irnos ya entrando hacia el final. Voy a tratar de hacerlo de manera un poquito rápida. ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? 1, es un perdón que es lleno de gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24, te lo voy a leer. Romanos 3:24 dice la Escritura: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos son justificados gratuitamente, o sea, no depende de mí. Primera característica del perdón de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes una cosa? Si tú has confiado en Cristo, si tu esperanza está puesta en Él, entonces puedo decir que tú y yo somos hermanos y podemos descansar en que ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros somos los que tendemos a condenarnos entre nosotros y a negar a Cristo. Segunda característica, el perdón recibido es un perdón completo. No es un perdón a medias, no es un pedacito, como que hoy sí y mañana no. No, ¿por qué? Recuerda que Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que se recibe según las riquezas de su gracia. Es según las riquezas de la gracia de Dios. Si dependiera de mí, yo creo que yo desmochaba a más de uno. Si dependiera de alguno de ustedes, otros nos desmocharían a nosotros. Pero depende según las riquezas de su gracia. Eso es. Déjame decirte entonces que la gracia de Dios siempre supera el pecado. Escucha esto. La gracia de Dios siempre supera el pecado. La gracia de Dios siempre supera el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abundó, dice la Escritura,
sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Sobreabundó la gracia. Y aunque no te estoy instando a pecar, déjame decirte que cuando pecas, tenemos la posibilidad de que sobreabunde la gracia, porque podemos ir delante de Él y decirle, perdóname, Señor, perdóname. Y créeme que va a sobreabundar la gracia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. El apóstol Juan escribió lo siguiente en su primera epístola. Os escribo, voy a parafrasearle un poquito. Os escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. No, como dice el texto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Cristo Jesús. La tercera característica es el perdón, es un anhelo de Dios. En cuanto al perdón de Dios, el perdón es un anhelo de Dios. Si tú vas al Antiguo Testamento y encuentras a Ezequiel, por favor, que está después de Jeremías y de Lamentaciones, en Ezequiel 18, mi amado, Ezequiel 18:23 dice la Escritura: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¡Ah, qué interesante! Ahora mira Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Lejos, escúchalo bien, iglesia, lejos de otorgar su perdón de mala voluntad, de mala gana, Dios, déjame decirte, Dios anhela y desea con ansias perdonar. La Biblia me dice que Dios no echa a un pecador arrepentido. Cuarta característica del perdón de Dios. El perdón de Dios es seguro. El perdón de Dios es seguro. En el libro de los Hechos, capítulo 26, Hechos capítulo 26, tú recordarás, dice que Dios envió a Pablo a los gentiles y a él le habla el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice que te he enviado para que se convierta ante las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice la palabra. El perdón de Dios es seguro porque se basa en las promesas de Dios. El perdón de Dios es seguro porque se basa en las promesas de Dios. No son en las promesas de un pastor o de un hombre, es en las promesas de Dios. Quinta característica que encontramos aquí en el perdón de Dios. El perdón de Dios es incomparable. Nadie me puede perdonar como me perdona Dios. Si encuentras, acompáñame rápidamente a Miqueas. Miqueas dijo en el capítulo 7, versículo 18 lo siguiente. Lo hacen pregunta, escucha, yo te lo leo. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como tú? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en ¿qué? Dice el texto, en la misericordia. Dios se complace en la misericordia. ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Es no. ¿Qué Dios hay como tú? Ninguno, no lo hay. Ningún Dios es igual a Él. Ningún Dios es cualquier religión falsa que ofrece dicho perdón. Observa que aquí en Colosenses, donde estamos precisamente, el versículo 14, en su parte B de Colosenses 2, dice, bueno, ya léelo desde el 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
Qué impresionante. Y aquí encontramos la sexta característica del perdón de Dios que nos debe romper nuestra mente, mis amados. Escúchalo. El perdón nos mueve a perdonar. El perdón de Dios nos debe llevar a perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. Pablo lo dice enfáticamente en el versículo 32 de Efesios 4. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cuando tú no perdonas, no estás mostrando el perdón de Dios que recibiste de Él. Cuando tú no perdonas, cualquiera que sea la circunstancia, la situación, el momento, tú no estás mostrando el perdón de Dios en tu vida. Porque tú estás diciendo que ese pecado es mayor que la obra que Cristo llevó a cabo y necesita ser castigado. Pero el perdón nos mueve a perdonar. Dios nos ha perdonado. ¿Qué nos perdonó? La enorme deuda que teníamos con Él y que éramos incapaces de pagar. La pregunta para irnos al final, iglesia, es ¿cómo podemos hacer menos que perdonar a otros las insignificantes deudas que tiene con nosotros? Es que no se compara. Cualquier cosa que tú me hagas a mí, no se compara con mi pecado tan grande delante de Dios, el cual Él perdonó. No se compara, mi amado. ¿Recuerdas? No lo podemos mirar por tiempo. En Mateo 18, 23 al 35, cuando los dos deudores, que el rey, que van donde el rey, y que le debía mucho, y el rey le dice, está bien, te perdono toda la deuda. Pero este hombre salió y se encontró con otro que le debía una menor cantidad, y le dijo, págame todo lo que quieras, y lo mandó a él a la cárcel, y tomó a su familia como esclava. Y después nos dice que el rey se enteró, y le llamó y le dijo, como tú no lo hiciste, entonces hasta que me pagues todo. Mi amado, tenemos que pensar un poco más bíblicamente. Nuestro orgullo, nuestro corazón es perverso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Pero nosotros no tenemos un corazón de carne, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Tenemos la mente de Cristo. Mis amados, este versículo es además la confirmación del perdón completo de Dios. ¿Cómo podría, pregunto, ordenarnos perdonar a otros si Él no nos hubiera perdonado? Yo no perdono cuando no he entendido el amor de Dios. Yo no perdono cuando yo no comprendo lo que Pablo pidió en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Pido en oración, ¿sí?, que Cristo habite en sus corazones, para que cimentados y arraigados en amor, junto con todos los santos, sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Solo cuando yo conozco el amor de Cristo, estoy dispuesto a perdonar cualquier ofensa, llámese de mi esposa, de mi cónyuge, llámese de mis hijos, llámese de mi hermano y aún de las personas en el mundo. Pablo finaliza estas afirmaciones ilustrando el perdón de Dios, iglesia. ¿Y sabes cómo lo ilustra? De una manera tan espectacular que si tú miras ahí, el versículo 14 dice que cancelando el documento de la deuda que consistía en los decretos contra nosotros y nos era adverso, lo quitó, esa es la ilustración, en medio y lo clavó en la cruz. Eso fue lo que Dios hizo. Tomó el documento que te juzgaba a ti y a mí, los que hemos creído en Cristo, que nos condenaba realmente, y lo clavó en la cruz diciendo, mi hijo ya ha pagado todo. Todo lo ha pagado mi hijo.
¡Wow! Cuando Dios perdona, lo hace anulando el acta de los decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, que nos era adversa. Y el texto dice, Pablo lo ilustra diciendo, lo canceló el documento de la deuda, documento que nos era adverso, que nos condenaba, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz, mis amados. Para que tengas una idea, dicho manuscrito era un acta que se utilizaba como certificado para reconocer la obligación de la deuda, como cuando tú y yo vamos a un banco, pedimos un préstamo y nos hacen firmar, nos hacen poner las huellas para ver que el que lo tomó es el deudor. No sé si te has dado cuenta que últimamente han cogido personas que han ido a los bancos y se hacen pasar por otras personas con otra cédula y todo eso. Ahora todo es con huellas, para que el de las huellas sea Héctor David González y no sea Juan David Arango con la cédula de Juan David Arango. Al fin y al cabo somos parecidos, casi gemelos, ante todo por la chivera. ¿Sí? Mi amado, ese documento se utilizaba como un certificado para reconocer la deuda. Ahora, Pablo dice que son decretos que había contra nosotros, por lo cual aquello que nos condenaba a un juicio eterno y al infierno, a una eternidad sin la presencia de Dios. Pero déjame decirte, iglesia, que la palabra de Dios nos está diciendo aquí Pablo, versículo 14, parte B y 15, y que nos era adverso, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado, miren la ilustración, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, Cristo es mi justicia, Cristo es mi perdón, Cristo es mi redentor, mi amado. Todo fue quitado, todo fue borrado. Dios ha borrado todo nuestro certificado acta. No queda el más mínimo rastro en nuestra contra. ¿Cuántas personas con las que yo hablo, cercanos y lejanos, me dicen, mi pasado es tan horrible, la inmundicia, la porquería? Pero mira, espérate, no puedes seguir pensando en eso. Tienes que ver la obra de Cristo. Dios la clavó en la cruz, ese documento. Sí, ya nuestro perdón es completo, iglesia. Es completo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura.